Pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy recorriendo las capillas de la iglesia de la Assunta de Venecia, un templo que nos está dando grandes satisfacciones y que nos está mostrando una carga impresionante de arte, de pintura, de escultura y de lo que fue el gusto refinado de la creación y de la producción artística en Venecia. En capítulos anteriores os contaba la historia de lo que está siendo la aventura del nuevo Caravaggio por nuestras tierras madrileñas, voy a decir, voy a centrarme a dónde está el cuadro. Y buscando información sobre él, se ha descubierto que entre los años 1817 y 1821 este cuadro estaba ya identificado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y por lo que dice la descripción, sirvió para un intercambio con otro cuadro de esta familia que lo tiene en la actualidad. Se trata, según la descripción que se hace, de un Ecce Homo de características similares al que se iba a subastar en Madrid. Este tipo de cambios eran bastante habituales, porque la obra del pintor italiano no cotizaba en el mercado del arte entre los especialistas, como os conté en capítulos anteriores, como sucedería a partir de las vanguardias de los años 50, en concreto gracias a la exposición que realizó, también estas lo referí, en Milán con el comisario Roberto Longi, que dedicó al artista y lo dio verdaderamente a conocer y su importancia. El supuesto Caravaggio, cuya producción ha dado la vuelta al mundo en estos días, estaba en un primer momento atribuido al círculo del pintor José de Ribera. José de Ribera, ya sabéis que era probablemente igual el más insigne o uno de los más insignes caravallistas, y ya ha sido protegido como bien de interés cultural, como PIC, por la Comunidad de Madrid, después de que el Museo del Prado elaborara ya un informe en el que concluía que existen razones fundadas y documentales para atribuir esta obra a Caravaggio. El cuadro es de la familia Pérez de Castro, era propiedad de Evaristo Pérez de Castro, que era secretario de la Mesa de las Cortes cuando se hicieron en la sesión inaugural el 24 de septiembre de 1810 de Cádiz, en la que defendió la libertad de la imprenta, y fue uno de los 13 vocales de la comisión a la que las Cortes encomendaron elaborar el texto, la Constitución que luego se conocería como Constitución de Cádiz o como la Pepa, por haber sido aprobada el día de San José de 1812. En mayo del 1820, en el llamado Trienio Liberal, también fue nombrado ministro del primer gobierno constitucional, cargo que ocupó durante un año. Y después, entre 1838 y 1840, ejerció como presidente del Consejo de Ministros y fue sacrificado por la regente María Cristina. Y Pérez de Castro abandonó la presidencia de gobierno el 18 de julio de 1840. Una de las hipótesis que manejan expertos italianos indica que el cardenal Máximo Mazzini encargó un Ecce Homo a Caravaggio en 1605 en Roma, obra que aparecerá luego tanto en el inventario de 1631 de Juan de Lezcano, embajador de España ante la Santa Sede, como en otro del virrey español conde de Castrillo
en 1659. En este último se asegura que el cuadro viajó a la península ese año con su propietario junto con otra obra titulada Salomé con la cabeza de Juan el Bautista. De esta obra, que es de Patrimonio Nacional y que se suele exponer yo la he visto expuesta en el Palacio Real, entre todo esto que están preparando de las colecciones reales, ese gran museo que ha estado todo totalmente ahora frenado por la pandemia, no lo han abierto, imagino que estarán en brevísimo. Ahí va a ir una gran pinacoteca y se situará ahí probablemente esta obra. Como os digo, este lienzo debe ser relacionado con toda probabilidad con la mención de los bienes de García de Avellaneda y Haro, conde de Castrillo y virrey de Nápoles entre 1653 y 1659. A comienzos de 1657, el virrey, que era un gran amante de la pintura, poseía 183 pinturas, entre las que se cita un cuadro de la degollación de San Juan con la mujer que recibe la cabeza del santo, el verdugo y una vieja al lado de 6 palmos con marco negro de peral, y es original de Caravaggio. A este respecto hay que precisar que el inventario utiliza la unidad de la medida nocal, lo que era el palmo napolitano, y por siguiente las dimensiones del lado vertical del cuadro serían mayores. Y la historia de la colección del virrey y las menciones del inventario sucesivas apoyan tal identificación. La identificación de la degollación de San Juan Bautista. García de Avellaneda y Haro, conde de Castrillo, era un personaje de cierta relevancia en el ámbito del mecenazgo artístico de mediados del siglo XVII. En efecto, sabemos que Felipe IV encargó a Diego Velázquez en 1655 que organizase el traslado al Escorial de 40 cuadros, entre ellos algunos de los que dio a su majestad don García de Avellaneda y Haro, conde de Castrillo. Si efectivamente la misión se llevó a cabo en 1656, nuestro lienzo no debía formar parte de este lote. Volviendo ahora a la procedencia de Salomé, el lienzo aparece en relación de bienes de los reyes españoles a partir de 1666, cuando incluye en el primer inventario del Alcázar, redactado tras el regreso de Castrillo a España, con el número 242, que suelen estar pintados. Estos números que a veces vemos en blanco en una esquina era el número del inventario, no se han borrado, se mantienen como una realidad histórica. Y dice, otra pintura de Caravaggio con la decoración de San Juan Bautista de vara y media de largo y de alto vara y cuarta, tasado en 100 ducados de plata. 20 años después de la mención de 1666, la Salomé vuelve a ser recordada en el mismo lugar, en la misma estimación y la misma atribución. Y también en el inventario de los bienes redactado con ocasión del testamento de Carlos II el 26 de septiembre de 1734. El Alcázar quedó devastado a causa de un incendio, tras el cual se preparó una lista de pinturas no destruidas en la que aparece afortunadamente también nuestro lienzo, que fue cambiando de números. La obra debe relacionarse también con los sucesivos las sucesivas registros que hay sucesivamente en los años 787, en el año 798, y la pintura se expuso en la exposición milanesa en 1951, entrando definitivamente en el circuito de estudios caravallescos hasta que entró en escena para complicar la cuestión de la Salomé con la cabeza de San Juan Bautista, muy parecida, que existe en la National Gallery de Londres. Las dos Salomés tienen una estrechísima relación con Nápoles, documentalmente no solo desde el punto de vista estilístico, sino también entre las dos pinturas hay una notable diferencia estilística e iconográfica. La versión londinense se remite al modelo de Leonardo
y por consiguiente lombardo, mucho más definido, del verdugo que deposita la cabeza del Bautista en la bandeja que sostiene Salomé con el brazo extendido, y por su parte el óleo madrileño enmarca la escena situando a la bandeja con el macabro botín en el centro del grupo de personajes, mientras el verdugo envaina la espalda. Todo esto en calma, no se trata ya de mostrar el horror, sino a tomar conciencia de él. Y este segundo modo de entender la escena es precisamente lo que deja una huella indeleble de la pintura napolitana de las primeras décadas del Settecento. El número de versiones del cuadro pone de manifiesto la continuidad de la presencia de la pintura en Nápoles y por consiguiente la extrema dificultad de identificar esta obra como una que se suponía enviada desde Malta. Y la crítica ha detallado prolijamente las afinidades de los personajes de la obra con algunos de los protagonistas de los años porromanos de Caravaggio, con los años napolitanos. Más allá de los detalles morfológicos, las mayores dificultades para datar el cuadro en su segunda estancia napolitana tiene que ver con lo que es la película pictórica, más espesa y pastosa, y con una película aún más rica en múltiples matices cromáticos, que se vuelve mucho más oscura en otras como en Santa Úrsula o la Santa Úrsula que está en la colección de Intensa San Polo, o el San Juan Bautista que está en la Galería Borghese de Roma. Todas ellas caracterizadas por una gama discretamente trabajada de colores pardos. Bueno, ya sabemos un poco más del Ecce Homo, de ese Ecce Homo que vino con la cabeza de San Juan Bautista y con Salomé, iba a decir con la Salomé, no, la Pepa era la de la Constitución, Salomé era el personaje bíblico, no la Salomé que parece la vecina de un pueblo de Sevilla. Y volvemos, porque en esta iglesia, indudablemente, en la iglesia de los jesuitas no tenemos Caravaggio, pero tenemos una intensísima producción y entre ellos vamos a ver una obra excepcional y varias obras más de otros autores, pero una obra excepcional de Tintoretto. Nos habíamos quedado en la segunda capilla, la capilla de la Virgen. La capilla se encuentra dentro de las antiguas murallas en el mismo sitio de la capilla de la Madonna de lo que era la antigua iglesia de los Crociferi. ¿Me entendéis? Que quedaron las paredes laterales y se reconstruyó allí, pero lo que era el marco externo o los muros laterales se mantenían los de la iglesia primitiva de los Crociferi. Y en el altar está la estatua de la Virgen y el Niño, realizada antes de 1604, que es obra del escultor Andrea del Áquila. Hay poca información biográfica sobre Andrea del Áquila. Se sabe que fue un gran escultor, alumno de Donatello, desde 1435 hasta 1443, y la primera información histórica informa que en 1446 Andrea solicitó al municipio de Modigliani de Romagna la compensación que se le debía por unas obras de hechos de armas, de estas representaciones de heráldico. A él le debemos varios adornos del arco de Alfonso de Aragón en Nápoles, en particular el friso que representa a niños y ángeles, y entre las principales atribuciones podemos mencionar la del altar de la iglesia de Santa María del Socorro en el Áquila, una valiosa transposición de temas toscanos. El Áquila os estará sonando, y ¿de qué nos habla este del Áquila? Es donde ha habido aquel famoso terremoto que ha destruido tantas cosas, entre otras creo que parte de la obra de este autor, por eso os lo traigo a referencia. Una de las cosas que por su espectacularidad más absolutamente llama la atención es el púlpito de Francesco Bonazza. Está situado entre las capillas segunda y tercera y tiene unas sofisticadas cortinas que parecen de tela, pero son de piedra, son unas cortinas de piedra blanca y verde, obra de Francesco Bonazza. Francesco Bonazza era llamado Tartaglia, probablemente nació en Venecia alrededor de 1695 y
sus obras ya están fechadas alrededor de 1730. Se había ocupado de un ángel apareciendo en sueños a San José para la capilla del Rosario de la iglesia de San Giovanni San Paolo, San Zanipolo, que está muy cerca de aquí, y el hecho de que firmó esta escena solo, mientras los hermanos que colaboraban con él, con el padre, en los otros relieves, sugiere que ya tenía en esas fechas un lugar propio. La tercera capilla es la capilla del Sagrado Corazón y pertenecía a la Escuela de la Devoción Inmaculata Concepción, como le indica la inscripción en la base de las columnas. El asiento de la escuela todavía es visible en el campo fuera de la explanada, fuera de la iglesia, y la pintura del retablo del Sagrado Corazón de Jesús es una copia de Alexandro Reserva. Alexandro Reserva ya es un pintor del siglo XIX, que fue un pintor que pintó mucho en la zona veneciana del siglo XIX, y esto es una copia del original de Pompeo Batoni. Pompeo Batoni era un personaje que vivió nació en Lucca en 1708 y murió en Roma en 1787, y fue el que inició esta corriente clasicista de tradición romana, partiendo de todo lo que era la pintura de Rafael y de otros pintores de principios del siglo XVII como Guido Reni y Domenichino, y desarrolló un estilo personal y diferente de sus contemporáneos que anticipa el movimiento neoclasicista. Batoni se convirtió en uno de los pintores más solicitados de Roma, recibiendo múltiples encargos de pintura religiosa y mitológica. El más importante de ellos fue la decoración de uno de los altares de San Pedro del Vaticano en 1746, por el que Batoni pintó una enorme composición representando la caída de Simón el Mago. Hoy está en la iglesia de Santa María de Gliangeli de Roma, y cuya ejecución le llevó, es de dimensiones colosales, le ocupó una década. Fue también un afamado pintor de retratos, siendo especialmente apreciado y demandado por la aristocracia británica, y el tipo de imagen en el que Batoni se especializó se caracteriza por incluir algún elemento de la antigüedad clásica o una vista de Roma, que atestigaba la presencia del personaje en la ciudad. En 1760 pintó su célebre imagen sobre el Sagrado Corazón de Jesús, que fue colocado en la capilla de la iglesia del Jesús de Roma, de los jesuitas de Roma. Y esta obra se convirtió en la imagen oficial de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Está Jesús con la melenita, y en una mano tiene un corazón envuelto rodeado de una corona de espinas, lanzando unas llamaradas y con una cruz. Él lo representa vestido con túnica de color rojo. Es un joven, como os digo, hermoso, con el pelo rizado, largo, y su rostro está cubierto por una barba corta, y ese corazón que irradia las llamas. Y la habilidad del artista se encuentra en los ojos del Cristo, que penetran en que lo mira, y en la mano derecha es una llamada de los espectadores para recostar su cabeza sobre el pecho, como lo hizo el apóstol Juan. En el transepto izquierdo se encuentra el órgano, solo queda la caja y el encuadre, le falta la trompetería de los tubos, y este órgano ya no reproduce sonidos. Lo siguiente es el altar de Santa María. El altar, lo que es la parte de piedra, de mármol, fue construido en 1723-1724 por Giuseppe del Pozzo, de nombre Paolo Cherini, que lo encargó Paolo Cherini, procurador de San Marcos, y inicialmente estaba dedicado al jesuita San Francisco Javier y colocado frente al altar del fundador de San Ignacio en el crucero derecho. Las esculturas de frontón son de Giuseppe Torretti y representan la modestia y la virginidad, y también hay unos querubines que acompañan a la obra. El retablo de la Asunción de María
Es una obra juvenil de Tintoretto, es una obra fechada en 1555. Inicialmente encargada a Veronés. Proviene de la iglesia destruida de los Crociferi, donde se encontraba en el altar mayor. El escudo de armas de los Crociferi aparece en el centro de la tumba, las tres cruces del Calvario sobre el fondo azul oscuro de mármol que es visible en la pintura. Tintoretto es uno de los maestros principales que anticipa el barroco debido a su atracción hacia el movimiento retorcido y al dinamismo de sus composiciones, suponiendo un paso más en el concepto marianista que más tarde interesará a Rubens. En sus trabajos existen numerosas figuras en posturas escorzadas, pero no renuncia al interés por la luz y el color típicamente venecianos. Así surge esta bella composición destinada a la iglesia de la Asunción de Venecia, de los jesuitas, inspirada en la que Tiziano pintó entre 1516 y 1518 para la iglesia de Santa María Gloriosa dei Frari. Si bien Tintoretto aporta su toque personal, indudablemente, y las figuras de los apóstoles adoptan posturas más variadas y escorzadas que las de Tiziano, mientras que una numerosa corte de ángeles y querubines portan a la Virgen María hacia el cielo entre nubes, repitiendo las dinámicas posturas de la zona terrenal. El contraste lumínico entre ambas zonas también es acentuado al iluminar a los apóstoles y situar en la zona ensombrecida a la Virgen y su corte, conjuntos que se enlazan a través de las miradas y de las cabezas de querubines interpuestas entre el sarcófago donde asciende la Virgen, la Madre de Dios. Para inspirarse en la elaboración de estas figuras tan escorzadas y en estos juegos lumínicos, Tintoretto utiliza un teatrillo donde colgaba figuras de arcilla, distribuyendo las luces con una antorcha y sosteniendo un resultado digno de elogio. Estas son las descripciones que de él se hace. Perdón. A los colores tradicionales de la escuela añade algunos tonos manieristas, como el amarillo, mientras que consigue avanzar, si cabe, en la representación de la atmósfera, creando un sensacional efecto ambiental, uno de los puntos de partida de Velázquez, quien admiró la pintura de Tintoretto durante sus viajes a Italia, adquiriendo obras para el rey Felipe IV que hoy se guardan y se conservan en el Museo del Prado. Gran obra. Solo por el Tiziano y por el Tintoretto merece la pena ya visitar esta iglesia. Otra obra interesante es el monumento fúnebre del Dux Pasquale Cigoña. Casi todas las iglesias venecianas tienen uno o dos enterramientos, porque como ha habido tantos dogos, pues cada uno tuvo una predilección espiritual o sentimental por cada uno de los templos. Está enmarcado en la puerta de la sacristía el monumento fúnebre del Dux Pasquale Cigoña. Pasquale Cigoña fue dogo del 1585 a 1595 y data de principios del siglo XVII. El Dux estaba particularmente cerca de los Crociferi, del cual era el jefe de la magnificencia de su hospital, y había expresado el deseo de ser enterrado en su iglesia. Las inscripciones en el monumento recuerdan la guerra de Candia en Creta, la plaga de la peste de Padua, la hambruna de la República, y conmemora un incidente de 1653 cuando salvó con sus manos la forma bendecida por el sacerdote que era volada por una ráfaga del viento. Pasquale Cigoña fue el 88 Dux de la República de Venecia y no era muy rico a pesar de su nobleza, pero tras un duro aprendizaje en la carrera pública, supo convertirse en un experto y fue muy experto en los puestos que detentó. Fue tesorero, fue varias veces alcalde de Treviso, comandante de la isla de Candia, y fue muy apreciado por lo que debían ser sus cualidades políticas y humanas, que al final
era la que le llevaban a que le votaran, porque aquello era una democracia no total, pero sí de una serie de personajes que votaban con libertad. Y se decía que estaba predestinado a convertirse en dux. En Creta, en duque, en dogo veneciano, una paloma había descansado sobre su hombro durante una procesión religiosa, y en Venecia, en el último periodo del dogado de su predecesor, Nicola da Ponte, el cuerno dogal cayó el gorro que llevaba, que voló un día con el viento de la cabeza del dux y se colocó delante de sus pies, y todos lo entendieron allí como una de las grandes de las grandes bendiciones que se le acercarían en un futuro. Era un hombre muy religioso, siempre estuvo muy cerca de la iglesia de los Crociferi de Santa María Assunta, que en ese momento era oficiada por los Crociferi, y estaba casada con Laura Morosini, que también los Morosini eran otra de las familias que había dado muchos dux, y cuando fue viudo fue el momento para ser elegido duque de Venecia. A la muerte de Nicola da Ponte, el cónclave para la elección de su sucesor pronto se volvió caótico, y entre los diversos nobles se llegó incluso a las manos. Después de 53 votaciones, los votantes decidieron elegir a la cigüeña. La cigüeña es un apellido, la cigüeña, que sin embargo no figuraba en la lista de competidores, y se sorprendió mucho por la noticia. En aquellos años Venecia continuó su política de embellecimiento arquitectónico, y entre las obras de esta época se encuentran el puente de Rialto, construido entre 1588 y 1591, las cárceles del Piombi, de 1591 a 1605, el puente de los Suspiros, de 1590 a 1600. Y Pascal Etxegoña, el 2, murió el 2 de abril de 1595 y fue enterrado en la iglesia de los Crociferi. Pasamos a la sacristía. A la derecha del altar de la Asunción se ingresa en la sacristía, que alberga un gran círculo de obras de Palma il Giovane. En el techo, la ronda central representa la caída del maná. Los monocromos alrededor del círculo central están los 4 evangelistas, y Jacopo Negretti, conocido como Palma el Joven, nació en Venecia entre 1548 y 1550, y era conocido como Jacopo Negretti, era el pintor Palma el Viejo, que era su tío, y era sobrino de Bonifacio también de Pitati, también pintor. Criado en una familia donde todos eran pintores, desde su taller y desde unos viajes que realizó durante 4 años a Roma, se le encuentra ya como un considerado, destacado y gran pintor de Venecia. En la pared de la puerta de entrada se encuentra Santa Elena, que se abraza a la cruz. Como son los Crociferi, todos los temas harán relación a la cruz, a la pasión. Él tenía conocimiento de lo que eran las estatuas de Miguel Ángel, y también de las obras de Polidoro de Caravaggio, de las cuales se deja influir y se deja marcar. En 1569 Palma es pagado en varias ocasiones en el registro de gastos del cardenal Hipólito del Este, junto con unos 15 artistas, incluido Mateo d'Alecce, que era de la familia de los que están enterrados en la parte final de la iglesia, y estuvo trabajando por distintas partes de Italia. En el centro tenemos también de Palma el Giovanni el martirio de San Giovanni Battista entre San Lanfranco y San Liberio. Estuvo al principio pintado para el altar de la escuela de Borateri, reemplazado por San Lanfranco
Vaccari entre San Giovanni y San Liberio, un cuadro de Cima de Conegliano que hoy se encuentra en el Museo Fitzwilliam de Cambridge. Ya veis que los cuadros iban, venían, se vendían, se quitaban, se ponían, y todo esto hacía a veces muy difícil el seguimiento de la obra. Otro cuadro es el emperador Heraclio, lleva como penitente la cruz del Calvario. Hay otra serie de obras como la de San Ciriaco de Jerusalén, con la palma del martirio y el báculo. Y otra de las obras importantes es históricas, que es Alejandro III confirma a los crucíferi y les da la regla de vida. Todo esto estamos hablando de lo que San Lanfranco de Vaccari también está en otra de las paredes, son las obras que rodean las paredes de la sacristía de la iglesia de los jesuitas, que es absolutamente espectacular. O sea, es como una especie de visitar la sacristía, es como acceder a un gran museo. También hay otro cuadro del Papa Cleto, de los primeros papas, Lino y Cleto, y otra de las obras también interesante es la serpiente de bronce, que será de alguna manera, es como si fuera luego vencida por la cruz. Temas de los crucíferos, temas que conjuntamente con San Cleto, cuando funda la orden de los crucíferes, y San Ciriaco, obispo de Jerusalén, que reconfirma la orden, son las grandes obras que acompañan a la obra de Palma e Giovine en la sacristía impresionante de la iglesia de la Absunta. Hoy hemos andado por las capillas laterales de la Absunta de Venecia, viendo todo lo que eran y visitando todo lo que eran las impresionantes e interesantes obras pictóricas que la acompañarán. Esto es Historia con Sentido, como siempre desde Venecia, desde los jesuitas. Juan Carlos González, encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.